Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida de parte del Instituto Penal Juvenil con la doctora Rocío Navarro, somos las dos coordinadoras. Para esta charla, bueno, las charlas del instituto son siempre muy distendidas, así que puede preguntar lo que sea. Y tenemos a la doctora Mirta Marino, que es jueza del Juzgado de Garantías del Poder de Moreno General Rodríguez, el doctor Guillermo García, que es secretario, y al doctor Diego Armagedino, secretario también del juzgado, y todo el equipo también quiero nombrar porque siempre nos ayudan un montón con las charlas con el instituto, y que tiene esta particularidad. Este instituto es así. Trabajamos mucho y les agradecemos desde ya contar con la participación siempre. Son clases muy prácticas y que a todos los colegas nos sirven. Así que bueno, comenzamos. Buenas tardes. Bueno, yo no voy a hablar porque los disertantes son ellos, pero simplemente para agradecerles la presencia. Agradecerle al Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez haber tenido mucho que ver en la gestación de este juzgado. Cuando esto no era colegio, sino que era asociación, los colegas y las colegas me acompañaron hasta en el tema de buscar la casa para el juzgado, así que tengo un profundo agradecimiento. Agradecer al Instituto de la Responsabilidad Penal Juvenil, que es una creación de unos años, creo que antes de la pandemia, y que permitió generar dentro del colegio una instancia para el fuero. Siempre recordando que el fuero no es solamente la entidad judicial o de procuración, sino que el fuero está conformado por la comunidad que participa. En algo que después lo vamos a ver con Diego, esta gestión asociada de nación, provincia, municipio, que fija la ley, con las ONG. En el caso de la pata provincial, es el centro de referencia que trabaja con chicos y chicas que tienen más de 16 años. El programa de responsabilidad penal juvenil es un programa que es una parte dentro de los servicios locales, porque en realidad con los jóvenes no punibles la ley manda trabajar las medidas alternativas, medidas de acompañamiento tutelares en este organismo que es la Municipalidad de Moreno. Y agradezco también la presencia de todos y todas que representan distintas instancias con las que articulamos, con las que nos vemos, lloramos, sufrimos y algunas veces nos podemos reír, pero en general esto es una cuestión asociada siempre. Agradecer al Colegio de Abogados, la instancia de abogados y abogadas del niño y de la niña, porque, bueno, se animaron y se animan todo el tiempo a participar en este fuero, que mete miedo porque es fuero penal, y nosotros decimos el fuero de la responsabilidad, con lo cual desplazamos el eje de la pena a la responsabilidad. Obviamente que hay condenas, que hay delitos que es preciso llegar a determinados acuerdos, lo vamos a ir viendo. Les queremos decir que este es el primero de los encuentros, porque les agradecemos que nos permitan desarrollar algunos temas del fuero. Hoy vamos a ver el proceso penal con Willy, Guillermo García, secretario, y Diego, que es prosecretario, un especialista en no punibilidad, en los procedimientos tutelares, asistenciales. Digo, en ese caso tenemos un tema que nos acucia en este momento, pero no es nuevo el tema de la baja imputabilidad, así que no vamos a descubrir nada, ni vamos a aportar nada. Sí vamos a decir qué instrumentos, qué herramientas tenemos desde la ley, desde la sociedad y desde las organizaciones populares para poder oponernos a determinadas cuestiones, sin olvidar que tenemos mandas constitucionales que nos dicen nunca para atrás, siempre adelante, en cuanto a derechos. Y después, la próxima vez, igualmente cuando terminemos hoy, les vamos a dar un programita de los
estos días. La próxima vez vamos a tener el tema de los consumos problemáticos. ¿Cómo abordarlos? Van a venir los compañeros y las compañeras de Casa Pueblo y alguien del juzgado también que se aboca más a estos temas para medidas de protección de derecho a la salud. Creo que va a estar bueno con el aporte que nos hace desde Casa Pueblo. Si el tercero de los encuentros, Matías me va a tener que ayudar, el tercero de los encuentros es ejecución penal, juicio abreviado, medidas alternativas a la prisionalización. Bueno, el cuarto va a ser nuevas y viejas violencias. Vamos a ver el tema escolar, vamos a ver el tema de abuso sexual infantil, abogado del niño y Ministerio Público Popular. Cuarto. El quinto, Mati. Las víctimas especialmente vulnerables. Víctimas especialmente vulnerables. El tema de la vulnerabilidad ingresó al derecho últimamente, sobre todo al derecho procesal, para que pongamos el acento en procedimientos breves, procedimientos directos, sobre todo la Corte nos dijo a los jueces penales, señores, no se fijen en la competencia, si hay una víctima especialmente vulnerable, operen, dicten medidas cautelares y hagan lo que tienen que hacer. Muchos se oponen a la 4099 la crítica. Nosotros en el juzgado no es que nos sobre el tiempo y siempre seguimos siendo muy pocos, pero nos parece que es una medida efectiva. Luces y sombras, como todo lo que uno hace, ¿no? En definitiva, siempre sometido a la crítica, a la oposición de los letrados que ejercen sus acciones, obviamente, en favor de los chicos. Y el último, que va a ser el 30 de junio, yo decía 1 de junio, le dije a Jessica el otro día, va a ser un taller del fuero. O sea, fiscalía, defensa, juzgado, vamos a hacer un taller con ustedes y van a participar los dos organismos que representan a la provincia y al municipio. La Secretaría de Política Criminal con el programa de responsabilidad penal juvenil y el centro de referencia. Vamos a resolver un caso, bueno, lo van a resolver ustedes, pero va a ser el último taller con el que vamos a poner un broche antes de la feria. Y después vamos a esperar que ustedes lo critiquen, digan, bueno, me hubiese gustado esto, faltó esto y demás. En uno de los encuentros va a estar el tema abogado del niño, así que seguramente que contaremos con alguien del instituto para poder estar acá. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Esta es de alguna manera nuestra forma de celebrar los 20 años del juzgado de menores, como se llamaba antes. Desde 2008, por suerte, con la nueva ley, juzgado de garantías del joven. Así que bueno, queríamos acercarnos y que se acerquen de esta manera. No sabemos más que nadie, la verdad que lo único que hacemos es compartir experiencia. Y me parece que compartir saberes cuando vienen del esfuerzo, muchas veces no nos va bien, porque las cosas no salen como queremos, pero esto es una obligación de medios y no de resultados, ¿no? Bueno, gracias a todos y todas. Y ahora sí, Willy. Bueno. Avanti. Buenas tardes. Sí, Willy. Todos me conocen por Willy. Bueno, mi nombre es Guillermo García, para aquellos que quieran profundizar un poquito más, pero todos me conocen por Willy y la verdad que si me dicen Guillermo García no me voy a dar cuenta de quién me están hablando. Soy yo. Secretario del Juzgado de Garantías del Joven de Moreno. Y bueno, venimos acá, primero lo mismo que la doctora Guarino, agradeciendo a la casa, agradeciendo a la Comisión Penal Juvenil por permitirnos difundir un poquito estos temas que a veces parecen como demasiado oscuros, encerrados en un claustro, que tengamos en cuenta que justamente el proceso de menores tiene un tópico que es la reserva, con lo cual no es público. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esa imposibilidad que tenemos de que la gente conozca cómo funciona un juzgado de garantías del joven? En este caso, como somos nosotros, yo ahora les voy a explicar un poquito cuáles son los órganos del fuero, pero bueno, tenemos la oportunidad de difundir esos aspectos que parecen tan oscuros en estos espacios que generalmente nos da Sonia, que es una persona muy apasionada del tema.
Dicho lo cual, empezamos con cómo es el proceso penal juvenil, ¿sí? Como nota general, y teniendo en cuenta que no voy a tener mucho tiempo para desarrollarlo, les adelanto que voy a tratar de ser lo más claro posible, porque tenemos un público bastante heterogéneo, no quiero entrar en demasiados tecnicismos, pero sí hay cosas que tenemos que conocer todos, ¿sí? Hoy por hoy, a partir de la sanción de la ley 1634, el proceso penal juvenil está funcionando como un proceso acusatorio, ¿sí? Ustedes no sé si saben, pero creo que la mayoría sí, con anterioridad teníamos un proceso que se llamaba inquisitivo, o sea, era de naturaleza inquisitiva, que era el proceso del patronato de menores, de la ley 1067 que tenía la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Era un proceso que, bueno, claro está, no tenía ninguna nota de respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, y esto se fue desentrañando a través de la jurisprudencia durante los últimos años, ya casi en la agonía del patronato de menores, hasta que, bueno, ese proceso tan particular donde había un juez y un asesor de incapaces que hacía las veces de acusación y de defensa, ¿sí? Era la famosa y antigua frase del Código Civil que decía que el asesor de menores tenía representación promiscua. Acá hay un funcionario de la asesoría que se debe acordar de eso. El ejercicio de la representación promiscua, o sea, el asesor era fiscal y defensor a la vez, en una sola persona. Con lo cual teníamos un proceso bastante particular, ¿sí? Un juez de menores cuyas decisiones no eran pasibles de ser apeladas, excepto nada más que la autorresponsabilidad en su momento, que era la decisión por la cual era un veredicto de culpabilidad. Todavía ese autorresponsabilidad subsiste por la ley 22.278, ¿sí? Que es la ley de fondo. Entonces, se cambiaron absolutamente los paradigmas teniendo en cuenta que las personas menores de edad también tienen derechos constitucionales, ¿sí? No era solamente una parte de nuestra Constitución, y mucho menos en la Convención de los Derechos del Niño dice que los derechos y garantías son para las personas mayores de 18 años de edad, ¿verdad? Ese fue un poco el fundamento de la jurisprudencia previa, que fue cambiando el paradigma hasta la posterior sanción de las dos leyes que hoy integran el sistema integral de derechos de promoción y protección de derechos de la niñez, ¿sí? Ley 13.634 y Ley 13.298. Son esas dos leyes medulares que tenemos que tener en cuenta acá en la provincia de Buenos Aires, como para saber cómo la legislación interpreta que deben ser resguardadas derechos y garantías de la niñez y la adolescencia. ¿Bien? Proceso actual. ¿Cómo quedó el proceso actual? Bueno, ante ese viejo proceso que teníamos, donde había un juez prácticamente incuestionable y una sola parte que hacía las veces de acusación y defensa, nuestro proceso actual, a partir de la sanción de la ley 13.634, es un proceso acusatorio, ¿sí? Se respeta uno de los principios del debido proceso, que es la bilateralidad, ¿sí? Vamos a tener por un lado a una parte que acusa y otra parte que defiende, ¿sí? Que es la dialéctica de cualquier proceso que, digamos, se respete como tal, ¿no? Es un proceso con las garantías del debido proceso. Y sobre todo defensa del juicio. Ustedes recuerdan que había un asesor de menores que acusaba y defendía, era una cosa muy rara, muy rara. Bueno, esa bilateralidad, ese proceso acusatorio que tenemos actualmente es muy, pero muy similar, digamos, para los abogados que ejercen derecho penal en la justicia ordinaria, en mayores, es muy similar al proceso de mayores, muy similar a punto tal de que el artículo primero de la ley 13.634 determina que rige supletoriamente a esa ley especial, supletoriamente está rigiendo la ley 11.982, que es el Código de Procedimientos para mayores. Pero tiene, por supuesto, muchas notas especiales ese proceso, que están dadas por las particularidades del articulado de esta ley penal juvenil. La nota especial con relación al proceso de mayores son el acotamiento absoluto de plazos, ¿sí? Hay plazos mucho más breves.
Por ejemplo, como para dar simplemente un ejemplo de un acortamiento de plazo. En el proceso de mayores, el fiscal puede utilizar una medida coercitiva que es la aprehensión, ¿sí? Y esa aprehensión, el fiscal está facultado para sostenerla durante 24 horas. 24 horas. El fiscal de menores solamente pide 12 horas. ¿Ah? Se reduce a la mitad. Si le es concedida la detención, el proceso de mayores tiene previsto un plazo de detención de 15 días por otros 15 días más, o sea, un total de 30 días. Puede mantenerse una persona detenida, por supuesto con orden judicial, ¿sí? El proceso penal juvenil se acorta en esos plazos y desde el momento en que se convierte esa aprehensión en detención, hay solo 5 días para evaluar si corresponde dictar una prisión preventiva, ¿sí? Que ya es una medida cautelar más intensa. En el proceso de mayores no hay límites temporales para el sostenimiento de la prisión preventiva, salvo algunas excepciones que pueden ser, por ejemplo, exceder el tiempo de la condena del delito por el que se le está imputando, ¿verdad? En el caso de menores, esa medida coercitiva, que es la prisión preventiva, solo puede durar por 180 días, ¿sí? Se limita a 180 días. Excepcionalmente, esos 180 días, esa medida puede ser prorrogada por otros 180 días más en el caso en que se den algunas complejidades. Por ejemplo, pluralidad de imputados o complejidad, una investigación compleja en la cual el fiscal diga, bueno, necesito un tiempo más, por lo cual, el cual sostener esta medida cautelar. En ese caso, si se dan esos extremos, se prorroga la prisión preventiva, ¿sí? Pero la normalidad son 180 días, ¿sí? Y la excepción serían esos 180 días adicionales. Así que vean cómo se van acortando todos los términos del proceso, ¿verdad? Al igual que el proceso de mayores, hay una primera instancia, que es la antigua instancia de instrucción, que es la IPP, Investigación Penal Preparatoria. Es igual, ¿sí? Las denominaciones son iguales. Investigación Penal Preparatoria. Hay una etapa intermedia. Si hay una oposición, si hay oposición a la elevación a juicio después de la requisitoria del fiscal de citación a juicio, se abre lo que se llama control de imputación, exactamente igual que en mayores. Otra de las notas especiales del proceso es la oralidad, ¿sí? Es un proceso que en su integridad, para cualquier tipo de decisiones, se adoptan audiencias multipropósito. Estas son audiencias donde se puede resolver absolutamente todo, ¿sí? Las partes hacen los pedidos que corresponden ante el juez, en presencia del juez, en presencia del joven y en presencia de sus progenitores, y el juez en esa misma audiencia resuelve las peticiones de las partes, ¿sí? Esto sí que es una diferencia bastante importante con mayores, porque ustedes vean que en mayores todavía existe en gran parte el procedimiento escrito, ¿sí? Las peticiones se hacen por escrito, hay que esperar que la resolución, que también va a salir por escrito, salga del juzgado. Esto no, todo se resuelve en audiencias multipropósitos. Lo que les aseguro es que es un procedimiento sumamente ágil, sumamente ágil. Eso también ayuda a mantener esos plazos cortos. Pero no solamente eso, sino también ayuda a que el joven entienda qué es lo que está pasando, el joven imputado entienda qué es lo que está pasando. Cada decisión que va a tomar, en este caso la doctora Guarino, se va a fundar en una previa escucha de las partes y también del joven. El joven va a entender, porque se le pregunta si entendió lo que sucedió en la audiencia, si no, cada una de las partes vuelve a repetirlo. Y una vez cumplido con ese requisito, que no es simplemente formal, sino que es de fondo, porque es la escucha del artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, una vez producida esa escucha, se decide, ¿sí? Es un proceso muy ágil. Hay dos audiencias multipropósitos que están, digamos, preestablecidas, sin perjuicio que pueda llegar a... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
esas audiencias multipropósitos son para que el menor concientice el acto también, ¿no? Es que todo el proceso está diseñado para eso, ¿sí? En la medida que todos los efectores del sistema entiendan que el proceso está diseñado para eso y nos adaptemos a eso, la efectividad con que le llega la información al menor es mucho más alta y mucho más probable que lo que sucede en los procesos de mayores, ¿sí? Eso es lo interesante. En fin. Hay dos audiencias que están predeterminadas por la ley, que es una primera audiencia que sucedería cuando hay un joven privado de la libertad, ¿sí? Por una conversión de una aprehensión en detención, hay una audiencia que es la audiencia de la que les hablaba recién, que se formula dentro del 5.º día de la detención, que es la audiencia para evaluar si procede o no una prisión preventiva. Esa es una audiencia multipropósito. En esa audiencia también se pueden resolver otras cosas, hasta se podría resolver, en el caso como un proceso de flagrancia, ¿sí? Si se tiene toda la prueba reunida y el fiscal entiende que puede requerir la elevación a juicio en ese mismo momento, el fiscal en el inicio mismo del proceso, o sea, a los 5 días de una detención, ya estaría requiriendo la elevación a juicio y proponiendo alternativas, por supuesto. Esa es una primera audiencia. Hay una segunda audiencia que está también predeterminada, que es la audiencia de finalización, y que esta audiencia da lugar en esa etapa de las que yo le hablé, que es una etapa intermedia entre el juicio y la IPP, ¿sí? Hay una audiencia multipropósito donde se van a evaluar, ¿qué cosas? Más que nada las alternativas a la elevación a juicio, ¿sí? Siempre lo que se va a buscar, más que nada siguiendo uno de los principios rectores del fuero, que es el principio de mínima judicialización, siempre se va a buscar una alternativa a la elevación al juicio, porque un juicio es bastante gravoso también para llevar adelante, sobre todo para una persona de joven edad o adolescente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esas alternativas que podrían llegar a plantearse? La más conocida por todos es la suspensión del juicio de prueba o probation, ¿sí? Y la otra sería la realización de un juicio abreviado. ¿Okay? Un juicio abreviado es un juicio cortito donde de alguna manera las partes presentan un acuerdo, tanto la defensa como la fiscalía, por supuesto con el consentimiento y el pleno ejercicio del derecho a ser informado del joven. El joven suscribe un acuerdo para que se dicte una... ahora vamos a hablar de lo que es un auto de responsabilidad, lo que pasa es que estamos medio en el caso del tiempo, ¿no? Sí, sí, vamos. ¿Cómo venimos? Y venimos más o menos. No pusimos con las partes. Bueno, igual ahora voy. Pero esto es importante, ¿sí? Esto es importante. La presentación de ese acuerdo no necesariamente implica un reconocimiento de culpabilidad. Lo que se está pidiendo directamente al juez es: a ver, señor juez, usted evalúe si con lo que tiene acá me corresponde un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad, ¿sí? No es necesariamente un reconocimiento de esa culpabilidad por parte de quien está firmando un juicio abreviado, ¿ok? Llegado el momento, el juez va a evaluar si corresponde declararlo en un auto de responsabilidad. Ese acto procesal se llama así, auto de responsabilidad, ¿sí? Si el joven da un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad a través de ese auto de responsabilidad, ¿sí? Bien, este es el caso del juicio abreviado, ¿sí? Este es el caso del juicio abreviado. Habíamos hablado de la alternativa de la probation, que bueno, más o menos todos la conocemos, ¿sí? Es una probation, se llama suspensión del juicio de prueba, que por lo general se da la posibilidad de 1 año o 1 año y algo para cumplir con determinadas actividades que generalmente tienen que ver con el propio provecho del joven, ¿sí? La doctora Guarino generalmente entiende que actividades comunitarias y demás es riesgoso para el joven, puede incurrirse también en cuestiones que tienen que ver con responsabilidad si llega a padecer de algún accidente o algo, con lo cual siempre se buscan que las actividades que se impongan en el marco de esa suspensión del juicio de prueba sean provechosas para el joven. Cursos, oficios, cursos de capacitación, escolaridad sobre todo, escolaridad en todos los casos. Bueno, de no existir ninguna alternativa,
o ya sea porque las circunstancias objetivas no lo dan, hay determinados delitos con determinadas penas que hacen imposible una alternativa a la elevación a juicio, bueno, en ese caso se eleva a juicio. Y acá voy a hablar un poquito de los órganos que están interviniendo hasta este momento. IPP, Juzgado de Garantías del Joven. ¿Sí? Durante toda la IPP interviene el Juzgado de Garantías del Joven. Llegado el caso, ante la falta de cualquier tipo de alternativa a la elevación a juicio, se eleva a juicio y el órgano que va a intervenir en el juicio ya es otro órgano que se llama Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. Ese es el órgano de juicio. ¿Sí? Esto no quiere decir que durante el transcurso del juicio no se pueden plantear nuevamente las alternativas que se habían planteado en esa etapa intermedia ante una oposición de la elevación a juicio. En juicio también se pueden plantear alguna alternativa y puede ser que prospere. El órgano de juicio es el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Sí? Ahora, para determinados delitos y delitos muy graves, como por ejemplo homicidio, homicidio agravado, abuso sexual agravado, abuso sexual seguido de muerte, se conforma un órgano especial que no está predeterminado, pero se constituye con la integración con varios jueces de responsabilidad penal juvenil. En el caso de Mercedes tenemos un solo juez de responsabilidad penal juvenil, con lo cual ese tribunal es un órgano colegiado integrado por 3 jueces. Ese órgano se va a integrar con el juez local, el juez penal juvenil de Mercedes y de otras departamentales vecinas. ¿Sí? Van a integrar un tribunal para ya juzgar un delito que el legislador entendió que son delitos específicos y que es conveniente que sean juzgados por un tribunal, un órgano colegiado. Bueno, esos son, ya tenemos 3 órganos judiciales, ¿sí? Conocidos. IPP, Juzgado de Garantía del Joven, en juicio, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y para los juicios especiales, Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil. Esto en cuanto a organismos de corte. Hay que integrar también todos esos organismos de corte con las instancias recursivas. Tenemos las mismas instancias de recursos, de apelaciones, casación, que lo que tiene mayores, con los mismos presupuestos, con los mismos requisitos de admisibilidad, es exactamente igual que mayores. ¿Sí? Para eso tenemos órganos como las cámaras de apelaciones y garantías en lo penal, el Tribunal de Casación y, por supuesto, por recurso extraordinario se podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que también sería órgano competente en lo que es un proceso penal juvenil. Ahí tenemos conocidos más o menos ya los órganos de lo que significa Corte. Bueno, el Ministerio Público también integra el Poder Judicial, así que el Ministerio Público. Tenemos organismos específicos que tienen que ver con el principio de especialidad del fuero, como son las unidades funcionales de defensa del fuero de la responsabilidad penal juvenil, que son defensores públicos con especialidad en el fuero, ¿sí? Con especialidad en el fuero. Concursaron específicamente para el fuero y tienen los conocimientos necesarios como para llevar adelante las defensas técnicas del joven imputado. Así que en el Ministerio Público tenemos por el lado de la defensa la Unidad Funcional de Defensa del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, y por el lado de la acusación vamos a tener también UFI, Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. Es muy largo. Sí. Y hay nombres más largos todavía, voy a tratar de obviarlos. Bueno, las UFIs, ¿sí? Pero son UFIs especializadas también. En el caso de Moreno tenemos la UFI 6, que es la UFI especializada en el fuero penal de la responsabilidad penal juvenil. Está encabezada por la doctora Alejandra Piqué y ahora el doctor Mohamed Sleiman. ¿Sí? Exacto. Hay una cuestión más. Esas serían las partes esenciales del proceso, las que acabo de mencionar. ¿Sí? Partes esenciales del proceso, partes en las cuales el proceso no puede continuar. ¿Sí? Pero hay partes eventuales también, que podrían ser la asesoría de incapaces, ¿sí? Cuando hay un problema en el ejercicio de la responsabilidad parental,
de los adolescentes, de los distintos adolescentes que están sometidos a proceso. El caso del abogado del niño. El caso del abogado del niño puede presentarse y hacer sus peticiones y ser tenido como parte. El servicio local podría presentarse también como parte en el proceso. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez podría presentarse directamente como parte, en el caso formalmente como parte, a través de los servicios locales tienen sus abogados, y requerir y hacer las peticiones que hace cualquier parte dentro del proceso, impugnaciones y demás. Y eventualmente, tanto y en cuanto no estemos ante un proceso especial de no punibilidad, en tanto y en cuanto el joven sea punible, podemos contar también con un particular damnificado, igual que en el procedimiento de mayores, con exactamente las mismas facultades. ¿Qué pasa si hay menores y mayores? Bueno, menores y mayores. Bueno, esta es una cuestión. Es una cuestión que está siendo evaluada. Creo que hay también proyectos de ley que se presentaron en la legislatura bonaerense y demás para tratar de ver cómo se le encuentra la vuelta a este tema. Por ejemplo, en Córdoba, un juzgado con especialización en Derecho Penal Juvenil interviene por las personas menores de edad, pero también cuando hay una coautoría entre menores y mayores, interviene también el mismo juzgado. O sea, el mismo juzgado con especialización va a juzgar a una persona mayor de edad, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires no sucede eso. Cada competencia, o sea, por más que haya coautoría material entre mayores y menores, los juzgados de mayores van a intervenir por los mayores y los juzgados penales juveniles por el adolescente, ¿sí? Se separa. El único órgano que tiene competencia mixta en este caso sería la UFI especializada del fuero, ¿sí? Las UFIs del fuero sí pueden instruir conjuntamente en relación a mayores y menores, ¿sí? Así que es el único caso de competencia mixta que se da en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una consulta para Sí, que quede cómo no. todo claro? En el caso de que haya una coautoría entre menor y mayor, entonces la Fiscalía 6 en el Departamento Judicial de Moreno va a ser quien va a acusar a ambos. En principio sí. ¿Y ¿sí? el juzgado de garantías? El ¿Va a juzgado de intervenir garantía por los solamente dos? por el adolescente. Uno por el adolescente ¿sí? y el otro por el listo. Exacto. Ahora, se da una cuestión particular que, bueno, la ley deja abierta la posibilidad, en el caso de la Fiscalía, deja abierta la posibilidad de que si la cuestión es muy compleja, si la cuestión es demasiado compleja, el fiscal general le otorgue una facilidad mediante un fiscal de mayores para ayudarlo o eventualmente para seguir el caso en relación al mayor. Que se da muy seguido esto, sí. Claro, yo más que nada pensando en la prueba, en todo lo que es la producción de prueba y todo lo que se vaya recabando en un expediente otro, tiene que estar continuamente conectados. Debería ser así, sí, debería ser así. Igual, te digo, cuando interviene el fiscal del fuero, o sea, instruye igual que el fiscal de mayores, ¿sí? Instruye. La ventaja de tener a mayores y menores, muchas veces lo que sucede, o sea, el fiscal se estaría enterando de todos los pormenores en el momento, sería inmediato, ¿sí? Por ejemplo, lo que podría llegar a suceder es que un mayor esté descargando la responsabilidad en el menor y que lo tenga previamente hablado como diciéndole, bueno, hacete cargo porque en total a vos te corresponde menos pena. Y sucede, ¿sí? Y sucede, el fiscal que está a cargo de la investigación estaría al tanto de todo eso, ¿sí? Y podría estar dándose cuenta de que esté sucediendo algo por el estilo. O sea, eso es la importancia por ahí de tener esa competencia mixta, ¿sí? En lo particular me parece que el sistema cordobés es un poquito más eficaz porque permite saber, por ejemplo, un decisorio, cualquier pronunciamiento en el marco de un proceso penal juvenil, tiene que tener en cuenta que el joven nunca puede tener una peor suerte o llevar peor suerte que la que tiene su coimputado mayor de edad. La pregunta es cómo hace el juez de responsabilidad penal juvenil o el juez de garantía del joven para enterarse qué es lo que está pasando con el proceso de mayor de edad. O sea, la única posibilidad es que el juez de mayores envíe un informe
al juez de menores, cosa que nunca sucede, resolvimos tal o cual cuestión en tal sentido con respecto al coimputado mayor de edad. No sucede. Y también tiene que quedar sujeto. ¿Cómo? Que el juez de garantía al menor no puede resolver hasta que no tenga una resolución en mayores, porque si no puede incurrir. Claro, lo que pasa es que está bien, o sea, esto estaría bueno, pero lo que pasa es que ahí te vas a encontrar con la imposibilidad material del tiempo. Porque los plazos acá son más acotados. Claro, entonces si vas a esperar a que te contesten, se te excedieron todos los plazos y entonces realmente se tiene que resolver, ¿sí? Ya es mayor de edad, ya se cumple, Exacto. todo esto. Exacto. Igual que el servicio local, que es inexistente en todos lados. Inexistente por completo. Pero no por falta de Tenemos acá todo el servicio local de Pilar Rodríguez, por Dios. No por falta de por Es un falta. órgano administrativo inexistente. No, pero hay una cuestión, están muy saturados, eso es cierto, están muy saturados. Y es muy complicado. Las veces que necesitamos el apoyo y demás, hemos tenido apoyo, a veces no podemos contar, pero bueno, son cuestiones fácticas que también las entendemos, ¿no? Es un poco complejo ese tema. Y excede un poco lo de... Después debatimos de última, eso no hay ningún tipo de problema. Y quería cerrar con algo, nada más. Habíamos hablado de ese, ¿se acuerdan que habíamos hablado recién de ese auto de responsabilidad? Lo que significaba ese auto de responsabilidad. Que es un veredicto, ni más ni menos, es un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Bien. La ley Fondal, que es ahora la que está en crisis, porque bueno, hay todo un proceso reformista y demás, es la ley 22.078, es una ley complementaria del Código Penal, ¿sí? Y tiene algunas particularidades. Bueno, hay algunas particularidades, digo, porque es una ley no demasiado extensa, pero se mete demasiado en cuestiones que tienen que ver con procedimiento, y nosotros, por tratarse de una jurisdicción autónoma, como dice Buenos Aires, no tenemos por qué ajustarnos al procedimiento que dicta el legislador federal, ¿no? O sea, nosotros provincialmente tenemos nuestro propio procedimiento que dicta el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual hay unas cuestiones que tienen esa ley que las dejamos de lado, y que tienen muchos resabios del viejo patronato de menores y demás. Pero bueno, sí, fundamentalmente utilizamos el artículo primero, del cual después se va a explayar con más idoneidad, seguro, el doctor Armani, y vamos a utilizar muy particularmente el artículo cuarto de esa ley, el artículo cuarto de la ley 22.078. Ese artículo cuarto nos pide, antes de la determinación judicial de la pena, antes de fijar pena, ¿sí?, que ocurran dos cosas. Que transcurra un año, nos pide ese dispositivo legal, un año de seguimiento tutelar, o sea, el juez que haya dictado el auto de responsabilidad necesita tener un enfoque de un año para saber cuál viene siendo la evolución del joven ya en este caso declarado culpable, ¿sí? Necesita tener un año, el juez no menos de un año, evaluarlo para la determinación judicial de la pena, o sea, para fijar pena, ¿sí?, como primer requisito. Pero también nos está exigiendo otro requisito, que es que el joven haya cumplido 18 años, ¿sí? O sea, ya cuando ha adquirido la plena capacidad civil, ¿sí? Entonces tenemos esos dos requisitos. En ese momento, el juez lo que va a evaluar es esa evolución, ese seguimiento tutelar, que hay mucho para hablar de eso, pero el término específico del que habla la ley es seguimiento tutelar. Va a evaluar que durante ese transcurso, ¿cuál fue la evolución del joven? ¿Por qué tiene que evaluar eso? Porque va a tener la posibilidad de reducir la pena, que, por ejemplo, en el marco de un juicio abreviado hayan acordado las partes, en la forma de la tentativa, dice la ley, en la forma de la tentativa, o sea, de un tercio a la mitad, en los casos de delitos de prisión indivisible, entre 15 y 20 años, ¿sí? O aún podría llegar a absolver, ¿sí? Aún podría llegar a absolver. La ley no dice que en determinados delitos no. O sea, aún ante un delito más grave que uno se puede imaginar,
el juez del fuero penal, del fuero de responsabilidad penal juvenil puede absolver, ¿sí? Por supuesto, ante un delito muy grave, además, es una cuestión muy delicada, no sucede, ¿sí? Pero bueno, sí, siempre en el marco de la evolución que ha verificado el joven y demás, esa es una buena oportunidad que tenemos siempre nosotros en el momento de que se le dicta auto de responsabilidad, de decirle, bueno, a partir de ahora tenés un año para hacer un montón de cosas por vos, para evolucionar, para seguir si le indicamos una terapia psicológica y demás, este es el momento que tenés para, bueno, no solamente para reducir la pena, porque eso, aparte de que se te puede llegar a reducir la pena, va a redundar en un beneficio propio, ¿sí? Y perseguimos siempre con esas palabritas el fin último del fuero, que es la resocialización, ¿sí? La implicancia. El fuero tiene muchos fines didácticos, nosotros hacemos mucho para eso, así como estamos haciendo ahora esto para ustedes, lo hacemos también con los chicos, y bueno, parte por ahí de un compromiso que asumimos entre todos, en cabeza de la doctora Guarino, que bueno, tiene esa idea, ese empuje que es una locomotora. Sí. Eso quería terminar de decir. Bueno, gracias. No, está perfecto, yo la digo al menos. Lo tengo que hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Prefieren que tengamos lo de la exposición de Diego y después abrimos con cafecito las preguntas, salvo que sea algo muy específico de lo que... ¿Quién quería preguntar? Yo, en el caso del incumplimiento de la probation por parte del menor, ¿cómo se actúa desde el juzgado? Vamos a tener, digo, no es por no contestar ahora, ya te lo contesto, vamos a tener un encuentro de medidas alternativas donde va a estar probation y demás. Lili decía que nosotros tratamos de no hacer tareas comunitarias que pueden implicar una responsabilidad de tipo civil, no tienen RT, digo, son cuestiones complejas. Entonces lo derivamos siempre a la formación, un curso de formación profesional y demás, aprovechamos los recursos locales. Eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, hay chicos que no arrancan, familias que no arrancan, y esto no es una sanción, es una realidad. Y lo mejor es reconocer la realidad. Entonces le damos oportunidades para no prolongar la probation. Acuérdense que a cargo de eso está el centro de referencia. Centro de referencia, que es la pata provincial. Lo que hacemos es hacer una audiencia, dar por incumplido. Cuando vemos que hay recurso humano como para seguir trabajando, le prolongamos la probation y en vez de un año hacemos un chicle año y medio. Eso es lo que... Me acuerdo que en el Consejo de la Magistratura, cuando di examen hace muchísimos años, la primera vez, cuando concursé para la jueza de Tres Arroyos, me preguntaron, doctor, ¿usted cómo se va a arreglar con la falta de recursos que hay? Porque siempre va a haber. Yo algo debo haber contestado porque los convencí. Pero creo que lo que nos une a todos los que estamos acá, servicio local, programas, secretarías, bueno, abogados del niño, abogados litigantes, ministerio público, es la creatividad. O sea, en el fuero, si uno no es creativo o creativa, morís, porque hay cosas que no se las podés pedir al Estado, no se las podés pedir al Estado porque el Estado no te las va a dar, ¿pero por qué? Porque todo está estallado siempre, y esto no es mala voluntad. Recién Willy hablaba de los servicios locales. La verdad que se hacen grandes esfuerzos en un montón de situaciones. Cuando yo llegué acá, Román Pacheco, que era director de niñez, me dijo, nada te va a alcanzar, porque acá en Moreno nada alcanza, ¿no? Y me dijo una realidad, porque ahora me doy cuenta que en Rodríguez pasa lo mismo. Uno genera un dispositivo y enseguida se supera. Esta es nuestra realidad. La tenemos que asumir con mucho cariño, con desafío, inventando como se puede, pero nunca dejar de escuchar. Porque el día que decimos, no se puede, ahí la realidad nos pisó. Y lo peor no es a nosotros,
lo peor es a los pibes y a las pibas, que son las que están realmente complicadas. Eso por un lado. Recién hablábamos de los servicios locales y precisamente ahora nos vamos a meter en un tema que es muy complejo, porque es un tema que está en el medio, entre lo penal y lo tutelar. Y la verdad, que todo es lo mismo. La ley adjetiva, que es la 13634, es un código de procedimientos hecho ley para jóvenes. Pero la verdad que la ley 13298, que es la ley marco, ahora Diego lo va a explicar, es la que regula todas las vulnerabilidades, aún la de los jóvenes que están inmersos en conflicto con la ley penal. Por eso, nosotros tenemos que articular permanentemente, municipio, provincia, permanentemente. En este momento quizás la articulación por nación está cortada, porque el SENAF y demás con los que... Quiero un mate, quiero decir, es el tema de los no punibles. Diego maneja en el juzgado, acompaña estas situaciones, también aprobó para ser juez de familia en algún momento, así que conoce de un lado y del otro estas cuestiones. Pero, ¿por qué les planteo esto? Porque muchas veces del sistema de protección dice, eso es penal, no nos toca. Y desde el sistema penal decimos, eso es asistencial. Y la verdad que la palabra asistencial no existe. La única que existe es la protección integral, aún desde el conflicto penal. Digo, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, voy a tratar de ser lo más claro y conciso posible. Vamos a empezar explicando un poco lo que es lo que tiene que ver con el marco legal aplicable. Acá lo vemos, tenemos una ley nacional 22278 que antes el doctor García explicaba, que se aplica para jóvenes punibles, pero para los no punibles también. ¿Dónde encontramos esas definiciones? Está en el artículo primero. En la primera parte dice que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años. ¿Sí? Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a menores no punibles. Ya en la segunda parte del artículo se refiere a aquellas personas que tienen de 16 a 18 años y que cometen delitos sancionados con una pena superior a 2 años, pero eso ya fue un tema que tocó el doctor García. Ahora bien, dentro de lo que es este marco legal aplicable, lo importante es, a nivel nacional, tenemos la ley 22.278, que es ley de fondo, luego tenemos una norma más bien declarativa, que es la ley 26.061, que es la ley de promoción y protección, ¿sí? Pero a su vez, la ley 22.278 es necesario analizarla de conformidad con la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, que establece los tratados internacionales, y entre ellos se destaca la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Que fue incorporada en el año 1900, que Argentina adhiere en el año 1990 con la ley 23.849, que es una convención que marcó un hito muy importante, ya que, como el doctor García expresaba antes, la ley 22.278 en algunos puntos habla de lo que tiene que ver con la disposición, lo que se llamaba la disposición tutelar, que está vinculado con lo que sería la doctrina de la situación irregular, donde el joven no era considerado como un sujeto de derechos, sino simplemente era un objeto de tutela, ¿sí? Es decir, quedaba sometido a la decisión judicial y no tenía ningún tipo de participación. Ahora, ¿qué ocurre con el dictado de la Convención Internacional? A partir de que se dicta la Convención, se produce un cambio en el paradigma, entonces se pasa del paradigma de la situación irregular al sistema de protección integral. ¿Qué significa? Que el niño va a tener, tiene un espacio, tiene derecho a la escucha, tiene derecho a ser informado, participa en el proceso y pasa a ser objeto, a ser sujeto de derecho, ¿sí? Este concepto es un concepto que va a ser muy importante, digamos, de retenerlo para después entender cómo interpretar la ley 22.278, que si bien es una ley que se dictó durante un periodo no democrático, actualmente continúa vigente, más allá de que la semana pasada se haya emitido un dictamen para su modificación. ¿Sí? Bien. Después,
respecto a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, como se explicaba anteriormente, está la ley 13.634, que es la norma de procedimiento, ¿sí? Esa norma establece, digamos, por un lado, los principios del proceso, que están todos enumerados en el artículo 33, a muchos de los cuales hizo referencia el doctor García en cuanto a las notas y características del proceso, pero el principal objetivo que se persigue es la reinserción social, es la resocialización. Y tomemos nota del nombre, es el fuero de la responsabilidad penal juvenil, ¿sí? La palabra responsabilidad adquiere una nota muy importante, tanto referente a los jóvenes punibles como a los no punibles. ¿Por qué? Porque usualmente se suele decir que con respecto a los jóvenes, no punibles, que quedan impunes. Es cierto, digamos, que son no punibles porque no reciben pena, pero eso no significa que exista, digamos, impunidad respecto a las conductas que puedan desplegar los menores que estén por debajo de la edad legal. En este sentido es muy importante diferenciar el concepto de imputabilidad del concepto de punibilidad, ¿sí? O sea, la imputabilidad es la capacidad que tiene el sujeto de ajustarse a la norma, ¿sí? Es decir, es la capacidad que tiene una persona de comprender la antipunibilidad de una conducta y ajustarla a esa comprensión, ¿sí? Por otro lado, nos encontramos con lo que es la punibilidad, que es la posibilidad que tiene el Estado de aplicar una sanción o una pena frente a una conducta que es tipificada como delito en el Código Penal. Ahora bien, un menor de, una persona que tiene menos de 16 años y comete un delito, ¿es inimputable o es no punible? Son dos conceptos que, si bien están vinculados, pero no son necesariamente iguales, ¿sí? En este sentido, existen ciertas posiciones en la doctrina, están quienes consideran que una persona que tiene menos de 16 años y que comete un delito directamente es inimputable, y el considerar que la persona es inimputable implica vincularlo con el artículo 34 del Código Penal, que se refiere a la persona que tiene a una incapacidad de la persona para comprender la criminalidad de su acto y dirigir su acción. Y en realidad eso, de alguna manera, esa interpretación se choca con el concepto o con conceptos que emergen de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como ser, por ejemplo, tenemos el concepto de la autonomía progresiva, y el hecho de que, son sujetos en formación, pero no es que son total y absolutamente incapaces, ¿sí? En ese sentido, la nota característica al hablar de la no punibilidad es que esa es una decisión de política criminal que adopte el Estado. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque así como el doctor García explicaba antes, que una persona que, por ejemplo, comete un delito teniendo 17 años, ¿sí? Es imputable y es pasible de que se le pueda aplicar pena. A una persona que tiene menos de 16 años, se le puede llegar a comprender la conducta que realizó, pero es por una decisión estatal que se decide no aplicar pena. Entonces, no es lo mismo considerarlo con una incapacidad que simplemente decir, lo pudo haber comprendido, pero el Estado decide no sancionar esa conducta, ¿sí? En este sentido también la ley 22.278 han existido fallos jurisprudenciales muy importantes, ¿sí? Que han analizado, esta norma. Por ejemplo, tenemos el fallo Maldonado de la Suprema Corte del año 2005, que justamente destaca que los niños y niñas adolescentes, menores de 16, que tienen menos de 16 años, son sujetos en formación, y es necesario aplicar el criterio de culpabilidad disminuida. La culpabilidad disminuida se refiere a lo que antes mencionaba el doctor García en relación con el artículo 4, que dice, no es que a delito de adulto, pena de adulto. No. ¿Por qué? Porque justamente como son sujetos que están en una etapa formativa, entonces corresponde aplicar el criterio de culpabilidad disminuida, y es por eso que existe esta facultad de reducir, este derecho a facultad en realidad, que es reducir las penas en las escalas que el doctor García había hecho mención anteriormente, ¿sí? Por otro lado, después nos encontramos con el fallo de la Corte Interamericana del año 2013, el fallo Mendoza, ¿sí?
en el cual se terminó declarando la responsabilidad del Estado Nacional. ¿Por qué? Por la aplicación de penas perpetuas a menores. ¿Sí? La realidad es que una de las notas fundamentales de ese fallo es que las penas de prisión perpetua para menores se encuentran prohibidas. ¿Por qué? Porque son violatorias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, tenemos el artículo 5, el artículo 19. Por otra parte, la pena tiene que tener un enfoque, se dice acá, un enfoque rehabilitador, es decir, la pena tiene que tener una finalidad socioeducativa, de reinserción social, que de alguna manera, si analizamos el artículo 33 de la ley 13634, capta capta ese mensaje, porque dice que el objetivo es que, que los niños, niñas y adolescentes asuman una actitud constructiva y responsable y respetuosa de los derechos humanos. ¿Sí? En última instancia, ese es el objetivo que persigue todo el proceso penal juvenil. Y otro elemento muy importante es la revisión periódica, ¿sí? Que de hecho la tenemos en la ley 13.634. ¿Por qué? Porque el artículo 43, que si bien aplica a los jóvenes punibles, pero tiene la característica de que el defensor puede pedir cada 3 meses la revisión de la medida, ¿sí? Y con relación a la medida, a la medida de seguridad, es decir, la medida que se aplica a los jóvenes no punibles, esa facultad de alguna manera está contemplada en el artículo 65 de la norma mencionada. Interrumpo un segundito. También la revisión de las medidas tiene que ver no solamente con los no punibles, sino que también es una obligación para los jueces cuando dictamos condenas largas. Una condena de 6 años, una condena de 10 años. ¿Por qué? Porque se firmó un abreviado y las partes resolvieron decidirlo acá en Moreno, no ir a juicio. También tenemos la obligación de mirar esa condena más allá de después de hacer el juicio de cesura. Eso que explicaba Winnie. Se hace el juicio de cesura, se reduce la pena. Y a veces, si no es posible reducirla, es volver a hacer una revisión. Pues son penas muy largas en el tiempo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que ya han cumplido sus 18 años y demás. Lo agregaba porque esa facultad de revisión es una potestad, y la potestad es un deber funcional, ¿no? Perdón, ahora seguimos con los no punibles. Entonces, yendo ya específicamente a los jóvenes no punibles, y retomando un poco esta diferenciación que hacemos antes entre inimputables y no punibles, si nosotros tomamos el texto de la ley 13.634, observamos que el artículo 63, mejor dicho, el capítulo en el cual se asienta se llama de los niños inimputables, ¿sí? Y el artículo 63 ya habla de inimputabilidad. Pero más allá de que la ley los mencione de ese modo y hable de inimputabilidad, lo que tenemos que tener presente es que no estamos frente a sujetos que tienen una incapacidad penal, sino que son personas o sujetos en formación respecto a los cuales el Estado por una decisión de política criminal decide no aplicar pena, ¿sí? Eso si bien ya creo que lo he reiterado varias veces, me parece que es un concepto muy importante y tiene que quedar claro a los efectos de entender la importancia, que tiene, ¿sí? en el marco de todo lo que se está explicando hasta ahora. Entonces, por un lado tenemos el artículo 63, que lo que nos dice es, cuando más allá de ser la persona no punible, si se verifican situaciones de vulneración de derechos, alguna vulneración a los derechos específicos, ¿sí? Ahí tenemos acá, se acude al servicio local, que ahí tenemos la conexión entre la ley 13.634 con la ley 13.298, que como se explicaba anteriormente, de alguna manera replica el sistema de promoción y protección de la ley 26.061 en lo que es la provincia de Buenos Aires. La ley 13.298, entre otras cosas, establece las funciones que tienen los servicios locales, el servicio zonal, y principalmente allí se destacan en el artículo 35 y en el artículo 35 bis determinadas medidas que estos organismos administrativos pueden adoptar frente a severas situaciones de vulneración de derechos. En el caso de la medida de abrigo, allí sí va a intervenir el fuero de familia,
¿sí? Ahora bien, es muy importante, aunque a veces uno no lo percibe, la tarea que hace el servicio, el servicio local. ¿Por qué? Porque muchas veces hace el acompañamiento en territorio, va haciendo un seguimiento, intentan colaborar a veces también en la gestión de recursos para las familias y para los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, y realmente estamos en una situación donde el colapso que sufre la gente del servicio local también se observa con relación Es a... muchísimo el acompañamiento y el sostén, que es un partener para toda la familia y para el niño, el adolescente también, pero muchas veces no se ve, lamentablemente. Pero de que articulamos siempre con la doctora Mirta, estamos. Y en General Rodríguez tuvimos un episodio, es el mismo departamento judicial y nosotros tenemos la jurisdicción en los dos distritos, pero 3 jóvenes ingresan a una escuela, lesionan gravemente a una criatura de 13 años, le rompen un hueso de la cabeza, el chico queda internado. Nosotros fuimos a verlo con Agustina, que está a cargo de atender todo el tema víctimas. Fuimos a verlo al hospital y nos encontramos con alguien a cargo de los servicios locales, acompañando en ese momento. Digo Rodríguez por citar un ejemplo de hace 15 días, pero la verdad que esto se da con todo el esfuerzo que implica y que requiere que nosotros estemos al servicio también de la gente que está en territorio y demás, que muchas veces tiene dudas, muchas veces piensa esto es penal, no, me toca a mí, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Bueno, siempre decimos pregunten porque nadie nace sabiendo y porque nosotros también nos hicimos en la marcha. La verdad que lo interesante es ir haciéndose y no creérsela que uno la sabe, ¿no? Pero rescato ese ejemplo porque después esta mamá, la mamá de este chiquito que era muy humilde, inmediatamente se le gestionó una vivienda porque debía estar acompañado por cuidados muy específicos y el lugar donde estaba. Digo para que vean cómo está metido el sistema de protección con lo penal y cómo lo penal es residual. No es residual porque sea feo y la palabra parece... Pero la verdad es que todo tiene que ver con la protección. Hay una ley procedimental que hay que observarla, la 13634. Y en esto de los no punibles es todo el tiempo. Pero la verdad que el chico cumple una medida de seguridad, se va a la casa y ¿quién acompaña? El programa de responsabilidad penal juvenil en Moreno. Ahora vamos a tener un dispositivo en Rodríguez, que es un dispositivo también para atender la conflictiva de no punible. Esos son los esfuerzos que se hacen, ¿no? Seguramente nosotros también fallamos pilas de veces y la gente se queda como a mitad de camino, pero la justicia que no alcanza, seguro. Lo importante es que estemos alertas para escuchar, ¿no? Bueno, bien, entonces, continuando con lo que estaba manifestando previamente, la doctora destacaba también la presencia del programa de responsabilidad penal juvenil como parte de los organismos administrativos. Entonces decíamos, tenemos el artículo 63, que es una situación, se declara la no punibilidad y cuando hay una situación de vulneración de derechos se recurre al servicio local. ¿Qué importancia, tiene esto? Lo que decía la doctora, ¿no? La protección integral, el sistema de promoción y protección, ¿qué demuestra esto de cierta manera? Que en realidad ni el derecho penal ni el derecho de familia, no son compartimentos estancos. Hay que tener en cuenta, que la persona, siempre es una y va a estar atravesada por distintos ámbitos. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario que se hace por parte de todos los organismos y todos los órganos que integran el Poder Judicial y el Fuero. Ahora bien, ¿cuáles son las figuras del proceso respecto de los jóvenes no punibles? Bueno, nos encontramos por un lado con la Fiscalía y la Defensa, ¿sí? Que son los que intervienen en una primera etapa, y acá cobra muchísima relevancia la figura del abogado del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mencionaba la doctora anteriormente, una vez que se dispone el sobreseimiento del niño, niña o adolescente, ¿sí? Se establece lo que es la imposición de pautas de conducta
que tienen, o sea, que tienen en miras y tienen como objetivo principal la reinserción social y la resocialización del joven para que justamente no vuelva a incurrir en una situación de conflicto penal, ¿sí? Entonces, en ese marco, y teniendo en cuenta los principios, digamos, que establece la Convención, el derecho a ser oído, a ser informado, a contar con asistencia letrada, es que la figura del abogado del niño ahí adquiere una importancia muy grande. Por otro lado, bueno, mencionábamos al Servicio de Protección Local y al programa, y también tenemos al organismo ALOPNIA, ¿sí? ¿Sí? Que bueno, ¿qué importancia tiene? La importancia, digamos, la tiene cuando hablamos de lo que es la medida de seguridad. Y la medida de seguridad quizás es un poco, si se quiere, lo más, si se puede decir, un poco polémico quizás que tiene, digamos, todo este sistema respecto a los jóvenes no punibles. ¿Por qué? Porque el artículo 64 establece que frente a casos de extrema gravedad, ¿sí?, se puede pedir la privación de la libertad ambulatoria, digamos, de una persona, o sea, de un niño, que acá se vuelve a mencionar como un imputable, pero que, como decíamos anteriormente, es no punible. Y entonces, ¿qué importancia, digamos, que, o sea, esto, digamos, es muy importante? Antes el doctor García, digamos, lo mencionaba. ¿Cuál es el concepto de extrema gravedad? La jurisprudencia, digamos, lo ha intentado interpretar, la doctrina también. Tenemos dentro de lo que es la ley 13634, el artículo 27, que el doctor García antes lo mencionaba, donde decía, bueno, ¿cuáles son esos hechos de extrema gravedad que tenemos? O sea, que tenemos, bueno, el homicidio simple, el homicidio agravado, los abusos sexuales, ¿sí?, el homicidio en ocasión de robo. Es decir, tenemos determinados delitos que tienen, o sea, que son los que tienen las penas más graves. Pero, ahora bien, únicamente la medida de seguridad se aplica, digamos, en esos casos. Bueno, a veces también lo que hay que tener en cuenta es el contexto. Hay que tener en cuenta también la situación, las situaciones, digamos, de vulneración que puede estar sufriendo de un joven. A veces, por ejemplo, digamos, puede ocurrir, digamos, tener jóvenes que están en conflicto penal y que también lamentablemente tienen, sufren o padecen consumo problemático. Exactamente, padecen adicciones y consumo problemático. Entonces, a veces, en ese caso, bueno, va a ser objeto en el futuro también de una charla que pueda estar participando Casa Pueblo. Pero bueno, ahí también se tiene que a veces tratar de tomar una medida, y en esa situación a veces, digamos, ¿qué se hace? Se adopta una medida de protección del derecho a la salud, ¿sí? Entonces, acá tenemos una nota diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la medida de protección del derecho a la salud justamente, está pensada para tratar de que el joven pueda, digamos, pueda hacer un tratamiento y pueda superar, esa situación que finalmente muchas veces lo termina llevando a una situación de conflicto penal. Y otro elemento muy importante a tener en cuenta es que la medida de seguridad no tiene carácter de pena, justamente, digamos, es una medida, y lógicamente que nunca pudiera ser considerada una pena, porque estaríamos hablando de aplicar una pena a una persona no punible, ¿sí? Me parece que eso es algo que también es importante que quede claro. Y ahora, un poco, digamos, retomando lo que mencionaba anteriormente, esta diferencia entre la imputabilidad y la punibilidad. Entonces, que no haya punibilidad significa impunidad, no. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la ley 13.634 hay algo muy importante, que es el artículo 68, que establece las medidas de integración social, ¿sí?, que son todas una serie de medidas cuya finalidad, que la establece el artículo 69, es que el joven adquiere un sentido de responsabilidad, es decir, tiene una finalidad socioeducativa y están orientadas a la resocialización y a la reinserción social, en conjunción con lo que establecen los principios del artículo 33 y con los que también, lógicamente, establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Una pregunta, ¿podría darse el caso que una medida de seguridad se prolongue in eternum, sí, por los tiempos? No, eso es una pregunta muy interesante. Eso debemos aclarar que no es posible, porque como el doctor García lo había mencionado anteriormente, nunca la situación de un joven no punible puede ser peor que la de un joven punible.
y si bien la ley 13.634, referente a la medida de seguridad, no establece un plazo de duración, ¿sí?, se toma como parámetro el plazo de duración de la prisión preventiva establecida en el artículo 43 infine, que es de 180 días, prorrogable por otros 180 días. Pero apenas se cumple el día 361, ya, digamos, ese joven necesariamente debe recuperar la libertad. ¿Dónde pasa ese joven? ¿Queda ahí? ¿En qué queda? Vamos a suponer que, además de la medida de seguridad por el delito que cometió, que es grave, tiene una situación de vulnerabilidad absoluta, con falta de referentes afectivos, responsables. ¿Qué pasa? ¿A dónde pasa la situación? Ahí la situación pasa al sistema de promoción y protección, ¿sí?, que es lo que establecía antes también el artículo 63. Por eso acá se observa el sistema de tenemos por un lado el sistema de promoción y protección de la ley 13.98 y tenemos la ley 13.634, que es el que se llama Foro del Niño de la Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Por qué remarco el tema de los nombres? Porque no es una cuestión ociosa, sino que justamente responde a los objetivos que se planteó el legislador al momento de establecer esa normativa, porque justamente muestran el objetivo y el interés que tienen en la situación de los jóvenes, ¿no? Yo tengo otra pregunta. He estudiado esto, ¿eh? Nosotros ensayamos antes de venir. Para terminar de completar el concepto de medida de seguridad, digamos, la ley prevé un piso mínimo de edad en la cual la medida de seguridad se aplica o no lo prevé. ¿A partir de qué edad podemos aplicar una medida de seguridad? A ver, es cierto que la ley no establece una edad, ¿sí?, pero teniendo en cuenta que son personas y son sujetos en formación, lógicamente que una edad es 14, digamos, 15 años o 15 años no más que nada, pero nunca una edad inferior. Y esto también, de alguna manera, ¿a qué responde? No nos tenemos que olvidar también que, por ejemplo, hoy por hoy, por forma de el nuevo Código Civil Sancional del 2015, por ejemplo, se es adolescente, ¿sí?, a partir de los 13 años. Entonces, esa edad es lo que de alguna manera va a marcar el piso. Igualmente no es algo, digamos, muy común que algo así, digamos, pueda acontecer, ¿no? Hemos tenido una situación de un niño de 13 años que había cometido graves delitos contra la hermana chiquitita de 10 meses y contra su propia madre, digamos. A ver, son casos como muy raros y demás. Y nosotros nos tenemos que preparar para eso, en esto de la creatividad y también lo de observar al niño concreto. O sea, este niño concreto con nombre y apellido le pasan tales cosas. Esta ley de la vieja ley 2278, que ahora está de nuevo, a ver, con la baja de la edad, es una ley que, si bien es de la época de la dictadura, tiene algo que es interesante. Dice, en los casos que se dicta el sobreseimiento, porque tiene menos de 16, el juez tiene que hacer estudios de personalidad sobre el niño y demás. Esto no es mirar con una lupa a ver qué tiene en la cabeza, sino ver qué le pasa. ¿Qué lo llevó a este niño a ejercer determinados actos disvaliosos con tan corta edad? Esto no es que uno ata, como se dice vulgarmente, todo lo disculpan los jueces para disculpar y entran por una puerta y salen por otra. No, de ninguna manera. Pero seguramente ese niño de 13 años, hemos tenido otro que atentó con un homicidio hacia su mamá y sus hermanas. Y ese niño, según me explicaron los psiquiatras de Tobar García, a los 8 años había sido abusado por su padre. El brote de esquizofrenia no lo hizo a los 8, a los 9, a los 10, lo hizo a los 15 y atentó contra la vida de la madre. Este es el conocimiento de la personalidad del niño, que a veces pueden llevarnos a dictar una medida. Es excepcional, como decía Diego, es excepcional. No es que uno en 13 años dice, pero ¿qué entiende? Y seguramente este niño, en tratamiento ahora tutelar en un dispositivo, integra un coro, empezó a hacer música,
termina la escuela y está haciendo un tratamiento. No va a volver con la madre porque la lesión que provocó en la familia es muy grave. Obviamente el otro que atentó contra la vida está ahora en un hogar convivencial porque tiene una patología psiquiátrica. Lo que quiero decir es esta observación directa y concreta de cada niño o niña en particular, que nos pueden llevar a esto. Seguramente los 13 años tienen que ver con esto de la autonomía progresiva de la voluntad, ¿no? Tiene que ver y con los cambios a nivel mundial que se dan en la comprensión y demás. Hoy tuvimos un joven de 18 años que no ha podido motivarse en la norma. Y si no se puede motivar en la norma, es esto que explicaba Diego, no es que sea no punible, es inimputable. Y está el 34 del Código Penal. Digo, no todo se termina en la ley nuestra, porque si no pareciera que el sistema punitivo te dice, castiga esto. No, hay un Código Penal que te dice, el que no puede comprender la criminalidad de sus actos, ni dirigir sus acciones. Y está fijando criterios de capacidad, criterios de inculpabilidad. Me parece que, no sé si respondo un poco a la pregunta de los 13 años, pero me parece que esto es un desafío a diario. El tiempo es un año justo de la medida de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros departamentos judiciales que la alargan la cuestión y que hay chicos que hace 2 años que están en el Gambier con una medida de seguridad. Acá, gracias a Dios, los defensores no me lo permiten, ni no nos lo permiten. Y está muy bien que sea así, porque nosotros en el mes número 8 empezamos, ¿para qué? Para las alternativas familiares. ¿Con quién va a volver? Nos conectamos con el programa, lo va a atender fulano, mengano. Esto es muy importante, esta es la creatividad del fuero. Por eso la necesaria articulación con todos los involucrados. Bueno, hay esta es propaganda, ¿no? Esta es propaganda parroquial. Estas son las Una pregunta, ¿puedo? Sí. Acá me voy a hablar más del lado de abogada. El rol del abogado en estos organismos que decías, ¿no? En la defensa. Defensa, como decía la doctora, también los abogados podemos intervenir cuando son no punibles, controlando las medidas de seguridad, recurriendo a las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Digo, por acá hay muchos abogados que ejercen la profesión también para ver en qué instancia del proceso podemos intervenir como abogados, y el abogado del niño también que cuenten cómo lo designan. Ustedes piden, se hace el sorteo y del instituto acá el abogado del niño se designa un abogado del niño. El abogado particular se puede presentar cuando quiera. Si no bien se presenta el abogado particular, la defensa oficial se va a la casa. Esto es así. Generalmente nuestra población tiene abogados, pero hay muchos abogados particulares que están litigando en el fuero y yo lo agradezco muchísimo. Si me permite, doctora, habría creo una sola excepción que sería, porque no nos olvidemos que siempre el abogado va a responder a su cliente, que son los padres, ¿sí? De los chicos. La sola excepción es que si se detecta que hay alguna cuestión que tiene que ver con una contradicción de intereses entre padres e hijos, y es obvio que no podríamos tener como presentado legítimamente al abogado porque, bueno, los intereses son contradictorios, ¿sí? Pero esa sería la excepción. Pues en general, por supuesto, se podría presentar en cualquier caso. Y para el abogado del niño liberamos un oficio al colegio, creo que los martes que el sorteo, entonces ahí nos sortean. Después piden acceso al sistema. Y voy a hacer referencia también a los abogados de las instituciones, creo que se pueden llegar a presentar como parte. Muchas veces son denunciantes de situaciones, los colegios son denunciantes de situaciones. También tenemos alguna articulación con el sistema educativo, tanto de Moreno como de Rodríguez, porque la verdad sea dicha, la violencia ha crecido muchísimo en las escuelas, por lo menos ahora se visualiza, se llama la atención y nos ponen a todos en plan de abordarlos, ¿no? Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta más. No, y otra cosa más que me parece como abogados que vemos que es muy importante lo que decía Diego, sobre todo en el debate que se viene dando, ¿no? En el Congreso de la Nación, y escuchamos. O sea, me pasa a mí, por lo menos le debe pasar a bastantes, escucho decir como cosas de la ignorancia total en los debates, ¿no es cierto? Como esto, con un menor de 16 años no pasa nada, como queda impune, esto que decías vos muy bien,
y me parece que nuestro rol como abogados también es un poco estar formados en eso, porque el servicio de justicia también lo hacemos entre todos, y poder también comunicar que no es que con un menor de 16 años no pasa nada, ¿sí? No es no punible, pero esa distinción entre no punibilidad e inimputabilidad o imputabilidad es muy importante explicársela al común de la población. Esto que dicen, pero 14 años, más allá de que no son la mayoría de los casos, como decía Mirta, que cometen un homicidio, por ejemplo, son los mínimos, extraordinarios los casos que sucede, como poder también nosotros ser transmisores de ese conocimiento, que hay una ignorancia muy grande en la sociedad, y entonces por eso dicen, claro, no pasa nada, a los 14 años no le pasa nada, a los 16 años, a los 3 años no le pasa nada, porque es inimputable, no le pasa nada. No, sí le pasa algo, sí hay un juzgado mirándolo, sí se hace una audiencia, sí se trabaja su responsabilización, porque de hecho lo hacemos todo el tiempo en este departamento judicial con los no punibles, pero se hace, digamos. Entonces eso también me parece que es una responsabilidad de todos los operadores del fuero, sea como vos decías, porque es un fuero interdisciplinario, sea colegio de abogados, Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, todos transmitir que no es que no pasa nada, sí están bajo la órbita de la justicia penal juvenil, con otros paradigmas o tema, pero están bajo la órbita, ¿no es cierto? Yo firmo por día más o menos 20 actas Ya no sé, de chicos y chicas que vienen a dar razón de sus circunstancias, ¿no? Vienen y muestran la carpeta, muestran la concurrencia que se toca, el programa de responsabilidad. Digo, esto es la mirada. Muchos nos dicen, y bueno, ¿para qué tantas veces y demás? Cuando el joven o la joven sienten que alguien los mira, es importantísimo. Estar bajo esa mirada es abrazarnos de alguna manera y es abrigarnos, ¿no? Aunque tengan una causa penal. A nosotros no nos horroriza la causa penal ni nos da miedo. No es porque seamos penalistas, pero la verdad que antes de penalista creo que está la posibilidad de contemplar lo único que tiene ese ser humano y esa unicidad que hace que hoy tuvo un conflicto con la ley penal, pero tiene una historia que tiene hoy vino un chico que dijo que iba a seguir radiología. Yo hice así, me caí. Es la primera vez en 20 años que alguien me dice que va a estudiar. Sin embargo, claro, si estoy esperando que se abra en la UNPAS No, pero uno es universitario, ¿cómo no? No, ya sé, pero radiología de No, está bueno, cuando terminan el secundario también. Por ahí en relación a lo que planteaba la compañera, también hay que elegir qué batallas dar. Nosotras somos trabajadoras del servicio local y siempre que pasa alguna situación compleja en Rodríguez, siempre vamos a ser las responsables de lo que pasa. Nosotros siempre planteamos, la respuesta que tenemos no son suficientes nunca. Creo que de ningún organismo del Estado hoy tiene las respuestas suficientes. Pero también no es lo mismo ponerse a explicarle a colegas o compañeros de trabajo que querer bajar esta información, por ejemplo, a la familia que fue víctima de la situación. Ahí es una discusión que me parece que no tiene que estar. Pero sí por ahí, creo que todos nos quedamos con lo que surgió primero, con respecto a los servicios locales, no hacer nada. Hacemos un montón, la realidad es que hacemos un montón. Sí me parece que falta mucho la articulación y la mirada integral entre los juzgados en general. Porque muchas veces es, ¿es competencia del servicio local o es competencia de los juzgados o es competencia de la escuela? Bueno, tenemos el principio de corresponsabilidad, es competencia de todo, ¿no? En principio, claro, después nos podemos poner a ordenar qué responsabilidades quizás le competen justamente más a algún organismo u a otro, pero por ahí traer esto porque sí es como una dificultad que nos pasa, de que es como, bueno, o interviene un juzgado o interviene un servicio. Bueno, no, justamente la integralidad, sentémonos a pensar. Si puedo agregar una cuestión en esto. Porque justamente recién estábamos hablando de lo que es el dispositivo legal que por ahí nos conecta, ¿sí? Por ahí lo que más nos tiene conectados al fuero penal, ¿no? Al fuero penal juvenil, con los servicios locales, es justamente la no punibilidad, es lo más que nos tiene conectados, ¿sí? Es la no punibilidad. Y digo, la no punibilidad siempre y cuando no encontremos a esta persona, a este sujeto chiquito, involucrado con un hecho grave, ¿sí? Si no está involucrado con un hecho grave y nosotros por ahí desde el juzgado verificamos que hay vulneración de derechos y demás, o sea, esa misma ley nos obliga a nosotros a trabajar coordinadamente con ustedes.
Pero es esa puertita que tenemos por ahí en común, ¿sí? Porque ya después, ustedes obviamente no tienen por qué intervenir en un proceso, en un proceso penal y demás, porque igual tendrían derecho, como, o sea, el servicio local puede presentarse como parte, ¿sí? En determinadas circunstancias en las que ven que a un joven de alguna manera se le están vulnerando derechos y demás, y que ustedes venían haciendo un seguimiento, podrían hacerlo. Pero es algo muy excepcional, ¿sí? Willy, a mí me parece que muchas veces pasa que a nosotros nos ingresa una situación a través del sistema penal, pero cuando empezamos a analizar esa situación y vamos al territorio y hablamos en el barrio con los distintos actores, lo que nos encontramos es que la causa de esa transgresión quizás ni siquiera era una transgresión, era un joven que en su medio estaba expresando algo de la forma que encontró para expresarla. Y bueno, dio lugar a que intervenga el sistema penal, dio lugar a que intervenga una comisaría, dio lugar a que intervenga, pero porque es la puerta abierta del Estado 24 horas y después lo que requiere es una interacción. Digamos, a mí me gusta pensar que nuestro programa de responsabilidad penal juvenil está integrado, ¿no?, en el sistema de protección de derechos, porque somos una pata. Ahora, no hay forma de responsabilizar a un joven si no le reponemos los derechos que nosotros mismos como sociedad les vulneramos, ¿no? Claro, lo que pasa más de una vez es que encontramos que justamente la vulneración sociopenal tiene que ver o tiene base en una vulneración de derechos generalizada, donde nosotros como penal, como especificidad penal, no tenemos mucho lugar ahí porque justamente se requiere de todo un tratamiento. Pero como bueno, un poco lo que dice Vani, seguimos en la protección de derechos, nosotros no derivamos, articulamos y continuamos acompañando a ese adolescente en ver qué es lo que está sucediendo, articulando con el servicio local. Y para no revictimizarlo también, ¿no? Lo que él hizo, lo que él dijo tiene un valor, es sancionable, no en el sentido de punible, ¿no? En el sentido de lo estamos mirando. No, claro, esto que hiciste, ¿qué quisiste decir? El tema es ese, es un poco lo que decía Jessica recién. No es que no hay consecuencias, consecuencias hay, ¿sí? Y hay toda una organización que va atrás de esa, para ver cómo se aborda esa circunstancia. Todos hacemos lo posible, porque todos estamos involucrados en esto y demás, bueno. Y aún a veces nos encontramos con que haciendo lo posible y hasta lo imposible no encontramos resultados. Eso es muy difícil y muy frustrante, pero sucede. Pero por ahí nosotros desde el juzgado, la riqueza que vemos en la intervención de ustedes y demás, es que ustedes tienen otra mirada. Por ejemplo, recién vos estabas hablando del chiquito, de circunstancias colaterales que tuvo, el hecho de su hecho de conflicto con la ley penal, que nosotros no vemos tanto eso hasta que ustedes no nos lo cuentan, ¿sí? Pues no tenemos manera de saberlo. Nosotros lo que vamos a ver es, a encauzar toda esta bomba atómica que desató el conflicto con la ley penal desde un punto de vista técnico, jurídico y por supuesto un poquito más allá y del humano, porque nosotros tenemos un cara a cara con la gente, tanto víctima como con imputados y demás, que es lo que nos hace nos da ese acercamiento humano. Pero en el sector, en la calle, en el territorio están ustedes, ¿sí? Eso, si ustedes no nos cuentan qué es lo que está pasando y no lo traen al proceso, esa mirada se nos queda un poquito miope y no alcanzamos a ver más allá de donde necesitamos ver. Quizás el punto de encuentro, para verlo desde una manera desafiante pero también creativa, es la acordada 4099 de la Corte. Yo prefiero mirarla desde ahí como punto de encuentro. Mis colegas se enojan porque se quejan, pero es mejor no escucharlos. Y claro, y poder ver la cantidad de cosas que nos hacen encontrarnos. La 4099 se dicta después del caso Lucio, donde nadie vio, nadie miró, nadie escuchó. No me vengan con eso de la pandemia, porque nosotros también acá la atravesamos y barbijo, alcohol, lavandina, no sé qué, pero estuvimos. Lo que quiero decir es, en la 4099 nosotros tenemos una especie de triage, como tiene un sanatorio, la municipalidad y demás, rojo, verde y amarillo. Lo verde, nada. Lo rojo, nos subimos a la bicicleta o al auto y salimos.
Lo amarillo decimos, bueno, UIA. ¿Dónde llamamos? Servicio local, juzgado de familia. ¿Por qué? Porque si es un caso de violencia doméstica, ¿a quién vamos a llamar? Al juez de mayores que dijo, no, pero el que lo hizo tiene 17 años. Y le puso una estampilla y lo mandó para menores. Entonces, la conexión con lo local tiene que ser un punto de encuentro para mirar juntos y juntas. No tiene que ser nunca una cosa, eso te toca a vos, me toca a mí. Seguramente el servicio local va a decir, pero doctora, ¿cómo hizo esto y lo otro? Y yo no tengo que escuchar a eso. Entonces, mirándolo desde ahí, de buscar puntos de encuentro, la tarea para los chicos y las chicas es mucho mejor. No sé si vamos a salir airosos y bárbaros, porque la verdad que venimos con unos cuantos cascoteos. Pero lo interesante es que el joven sepa que hay alguien que lo va a mirar, que lo va a escuchar y que le va a decir, pará la pelota mejor, porque te van a terminar matando. Y esto hay que decirlo. No es muy jurídico, no me importa. Pero si hay algo que podemos evitar, lo tenemos que evitar en el sentido común. Y bueno, mirándolo eso como punto de encuentro, me parece que es mucho más humano y nos hace crecer más que decir esto que está mal o no. Seguro, si ustedes ven al juzgado van a encontrar 3 millones de cosas mal, ¿no? Me tocó por experiencia un caso que me vinieron a ver para hacer una guardia. Y empecé a investigar y terminé en el servicio local. Y tuve una visión diferente de lo que era esa vida, esa persona. Y cómo estaba el niño, quién era la madre que había desaparecido durante un tiempo. Y antes de ir a un juzgado, a hacer una demanda, a pedir al juez de familia, fui al servicio local. Y bueno, conjuntamente con esa gente empecé a trabajar y a investigar y fue algo que interaccioné y conocí la vida de una persona más a fondo. Y eso me ayudó mucho. Después poder investigar. Una visión diferente. Es bueno trabajar conjuntamente con la gente que ya sabe un poquito más que el abogado que está en la oficina, ¿no? Seguramente, además los abogados tenemos una mirada, digamos, más centrada en algunas cosas. El que está en el territorio sabe más del frío, del calor, del hambre y de las necesidades del olvido y del abandono que muchos de nosotros. Pero tenemos que tratar de afinar la mirada. Sobre todo los jueces y los que estamos en el servicio de justicia tenemos que afinar la mirada. Porque si nos quedamos sentados en los sillones o en el juzgado, bueno, si vienen a decirnos lo que nos pasa, y si no, tratar de... Porque cuando un abogado del niño, abogada del niño viene y dice en un escrito, pasa esto, y listo. ¿Cómo lo sabe y cómo le consta? Yo no se lo pregunto cómo le consta, porque esa abogada fue a ayudar, habló a los chiquitos, habló con los chiquitos. Está bueno investigar para saber qué hay entre fondo. Claro, pero cuando viene un abogado del niño que fue investido por la ley para hacerlo, que hizo una capacitación y demás, es un auxiliar de la justicia, ¿no? Así que me parece que tenemos mucho por hacer. Nosotros queríamos hacer avisos parroquiales. No se pierdan el último porque va a ser acá con Jessica, Luna, la defensora. Pero bueno, la idea del próximo 26, ¿no? Sí. 26 es abordar consumos problemáticos y también buscar algunos remedios jurisdiccionales y no jurisdiccionales administrativos. Vamos a tener un gravísimo problema ahí que es, no hay nadie del servicio zonal. Me encantaría. Porque yo ya les aviso. Cuando hay un no punible, por favor, cuando hay un no punible y ese niño o niña tiene que ser internado porque el Casa Pueblo dice hay que internarlo porque tiene un consumo demasiado problemático con riesgo en su salud, hay que darle intervención al servicio social. Para la vacante. Para la vacante, pero además cumplen una función según la 13298. Hoy no hablamos de algo que me parece que lo tenemos ahí, que es el cuerpo técnico auxiliar. El cuerpo técnico auxiliar integra el fuero y tiene que ver con las peritos que están para asistir a los jueces, juezas y a los funcionarios del Ministerio Público.
tienen esa función. Estamos ahora con un temazo, que también lo vamos a dejar para su momento, pero que es qué pasa cuando la Fiscalía pide exámenes periciales de una nena de un nene de 5 que abusó de su primita de 2. Claro, como decía antes Marina, la cosa entra por el sistema penal, porque ¿dónde va la mamá de la chiquita de 2 años? Va a la comisaría a la mujer, hace una denuncia penal, esa es la vía de entrada. Ahora, que la cosa entre por ahí no quiere decir que nos tengamos que quedar en lo penal. ¿Por qué? Porque hacer un examen a un niño de 5 años que no va a ser penalizado, porque la ley no te lo permite, y además porque, gracias a Dios, no se bajó la edad a esa... Digo, es un tema que va a quedar sin persecución penal. Esa causa se va a archivar y la criatura va a ser victimizada con una prueba que va a ser sin solución. ¿Quién tiene que intervenir o quién está interviniendo en eso? Por eso preguntamos, ¿intervienen ustedes desde el local? Y si me dicen que sí, la cuestión penal hay que hacer así. Lo que sí nos reservamos son las cautelares, porque si este niñito de 5 convive con la niña de 2 o van al mismo turno de la escuela, o son de la misma familia. O son de la misma familia, lo que se impone es la cautelar. Y la cautelar es del orden de lo civil. ¿Quién la dicta? La dicta el juzgado de garantía. Y después, si está interviniendo el local, se conserva sobre el local una facultad de decir, bueno, después vienen las mamás de la víctima, digamos, y el tema es, no hay justicia, viste que, bueno, pará un poquito, el nene tiene 5 o 6 años. Entonces, frente a eso hay que abordar a esa persona por la paz social, porque todos sabemos que una persona o descontenta o que siente que no hay justicia, y hay que explicarle a esa persona cómo es la cosa. Willy lo decía al principio, tratar de explicar como podemos de la manera más simple posible. Los jueces, los servicios de justicia tienen la costumbre, y los abogados en general tenemos la costumbre de hablar, a veces es difícil, hacer este esfuerzo de poder comunicar de la mejor manera. Uno de los ministros de la Corte siempre nos habla del lenguaje claro. Cuesta que nos cuesta, porque estamos formados de una manera especial. Pero me refiero que hay nuevos desafíos, si podemos lo vamos a ir viendo, como este de las pericias en niños, niñas de tan corta edad, cuando estoy hablando del imputado, de que no estoy hablando de la niña víctima, que es otra historia, o del niño víctima, estoy hablando del imputado cuando no va a haber una causa penal. Entró por lo penal, sí, pero no se queda ahí. ¿Cómo prevenimos, aparte, que en el futuro esas conductas se transformen en un delito? Claro, porque quizás ese niño está siendo abusado por un adulto. La ley debe trabajar con toda la familia. Claro. ¿Puedo preguntar? En Moreno hay un programa en el ámbito de la Secretaría de Salud que se llama PREVI, que trabaja estas violencias intrafamiliares. Sí, queriendo hacer una pregunta. Quería saber cómo es el manejo, entiendo que tendría que ser similar, pero lo desconozco. Cuando hay denuncias de gente ya mayor de edad, ¿sí? Por ejemplo de abuso sexual, que supuestamente el hecho ocurrió cuando era menor, lo van a parar al Código Penal Juvenil, según la edad del supuesto victimario, digamos. ¿Y qué pasa con eso? Si el hecho no se encuentra prescripto, hay que tomar en cuenta distintos puntos de prescripción, hubo una ley que modificó la prescripción en el caso de delito sexual. Si no está prescripto el hecho, por más que la persona tenga, que el imputado tenga 30, 32, 35 años, el proceso penal se lleva adelante. Se va a llevar un proceso penal a los 35 años, dentro del marco de las reglas del proceso penal juvenil, pero el proceso empieza y termina. ¿Sí? Puede terminar también en condena. Con un delito cometido sin menor de edad. Sí. Pero siempre se tiene en cuenta la pena para Si no es no punible, no. Si el hecho fue cometido en su minoría de edad, por supuesto que la pena va a ser reducida. Por esto hablaba recién Pero es Diego, como un juicio por la verdad. No. ¿Tiene pena? Sí. ¿Perdón? ¿Cómo se prueba si, digamos, pericialmente es... No, bueno, pericialmente, bueno, hay informes. En un caso de, o por ahí en un proceso de
que se está tramitando un abuso sexual es un proceso bastante particular, ¿sí? Por supuesto que no se van a pedir testigos, porque en el marco de un abuso sexual no hay testigos. O sea, es un delito muy específico y que a la hora de valorar la prueba en realidad no es tan riguroso como otros delitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Mínimamente es, por supuesto, la declaración de la víctima. Se trata de compatibilizar la declaración de la víctima con todo lo demás que se pudo haber reunido en el marco del proceso, como elemento de cargo, como podría llegar a ser un informe psicológico contundente, donde la perito psicóloga está estableciendo que efectivamente el relato es consistente y que no hay ningún indicio de fabulación. Eso es una conclusión muy importante que se tome en cuenta. Si el testimonio es verosímil, tenemos una pericia psicológica, y por algún motivo, algún familiar, cuando la víctima fue víctima en el momento de la victimización, ella le contó a alguna persona, amiga, allegada, a un familiar, a un pariente, traemos a proceso ese pariente para que dé su propio testimonio, es ahí donde podemos llegar a encontrar un plexo probatorio como para probar. No necesariamente la pericia médica, porque si no sería prácticamente, si de requerirse la pericia médica sería prácticamente imposible analizar cualquier tipo de abuso sexual, porque bueno, la pericia médica lo que va a determinar es simplemente si hay desfloración o no, y demás. Bueno, eso puede ser como consecuencia de cualquier otra cosa, pero se tienen en cuenta estos elementos que en el marco de un proceso que ya, te repito, es muy particular, ¿sí? Sí, lo que se hace también es la línea de tiempo. La línea de tiempo es, generalmente hay abusos que empiezan cuando el autor es no punible, siguen cuando es punible, porque se prolongan en el tiempo. El criterio no es que es un delito continuado, porque eso iría en contra de los derechos de la víctima. No es lo mismo violar a una persona 40 veces que una sola. No es lo mismo para el derecho penal. Sería un concurso real de delitos. Pero la línea de tiempo es muy, sobre todo en el juzgado, tratamos de hacerla para ver. Ninguna víctima puede denunciar exactamente, sobre todo por el trauma que ocasiona, decir cuántas veces, cuándo, a qué hora, dónde. Bueno, puede tener una idea, puede decirlo. Mi criterio es que no se puede exigir a la víctima precisión sobre un padecimiento. Me parece que acá se juega la dignidad de la víctima y también la dignidad del servicio de justicia, que si no podés probar, no le exprimas a la víctima. Eso sí. Y eso nosotros tenemos ese criterio desde siempre. Con la otra ley también. Pero la línea de tiempo es importante para ver cuándo empezó. En las cámaras Gesell yo me suelo oponer a la pregunta de la defensa del imputado, que dice, bueno, pero ¿cuántas veces? Bueno, esa criatura no lo puede decir porque está todavía atravesada por la cuestión. Pero sí a ver cuándo empezó, para determinar que este tipo que ahora tiene 25 años y que fue ahora, la niña pudo hablar en una clase de ESI, lo puedo decir ahora, antes no lo puedo decir. Bueno, en función de eso, ¿cuándo empezó y demás? Y determinar, por lo no punible, seguramente la Fiscalía va a pedir el sobreseimiento. No punible, menos de 16. ¿Se entiende? Pero la etapa que fue el imputado tenía de 16 a 18, seguramente que va a pedir una medida. Es complicado, pero hay gente que ahora está privada de la libertad, obviamente que en cárceles, porque tiene 30 años ahora. Pero también hay que darle tiempo común a las víctimas. Hay personas mayores que, bueno, son denunciadas, ya en su mayoría de edad, y bueno, se les inicia proceso, y hay muchos que están condenados también por eso. Bien. Seguramente vamos a invitar para cuando tengamos la charla a alguien del PREVI, que es el programa municipal que atiende desde hace mucho tiempo y muy bien estas cuestiones y con quienes también articulamos. Así que bueno, gracias por haber venido. Hola, gracias por quedarse, si es un poquito larga. Con respecto a lo que la
la doctora pasó, no están, tenemos guardadas las fechas, pero los flyers se van haciendo a medida que va acercándose a la fecha. Y con respecto a los certificados, habían preguntado, recién acordamos con la doctora que se van a entregar los certificados la última fecha, que sería el lunes 30 de junio. No sé quién me pregunta por el certificado. Hoy no va a haber certificado. El 30 sí. Y otra cosa, quería aprovechar y agradecer, la verdad que General Rodríguez presente, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, Justicia Criminal, la doctora Jaime, Mati, la Casa de Juventud, que transmitieron con los chicos, Envíos también, Hernán, bueno, nuestro fiel colaborador, Jessica, bueno, las abogadas del niño veo bastante también. Y la doctora Montino estuvo, pero se me fue la cosa. Ay, Martín, del juzgado de garantías. Y bueno, vos, Daniel. Bueno, y todos los organismos, yo veo que hay de la Municipalidad de Moreno, muchas gracias, a los colegas, obviamente, y a todas las presentes. La próxima, que es el 26 de mayo, sí, vamos a invitar a alguien del SONAR si pueda acercarse también, porque la verdad que es muy nutritivo que vengan todos los organismos. Y la verdad, sinceramente, muchas gracias, un placer como siempre, a todo el equipo de la doctora Mirta. Bueno, gracias.